presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 19 de enero de 2012. Bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden ustedes enviar sus comentarios a través del chat que tenemos habilitado en este momento y también seguirnos a través de Facebook. Saludo a nuestros cibernautas y a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25. Este jueves conversaremos de varios temas que han marcado la agenda del país en la reciente semana. La celebración de los 20 años de los acuerdos de paz, ley de amnistía, Fuerza Armada, solicitud de extradición de militares por la justicia española y desde luego de la evolución de la campaña electoral que ha sido empañada por algunos hechos de violencia desde su inicio. Está con nosotros en nuestros estudios Óscar Humberto Luna, él es el procurador para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Procurador, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, William. Un saludo para todos los amigos, amigas que nos ven a esta hora. Gracias. Perfecto. Procurador, el pasado lunes entonces se han celebrado 20 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Su opinión sobre los 20 años? Bueno, la verdad es que la firma de los acuerdos de paz marcan un precedente importante, abren una nueva página en la historia política, en la historia social y sobre todo en la parte que es más importante, que es en la historia del respeto de los derechos humanos. Usted podrá haberse dado cuenta que hoy en día el tema del que más se habla o la palabra que más se escucha es derechos humanos. En ese sentido, para mí los acuerdos de paz marcan precisamente esa página histórica porque en primer lugar se pone fin al conflicto armado, que es uno de los principales propósitos de los acuerdos. En segundo lugar, estamos de por medio, está de por medio lo que es la reunificación de la sociedad salvadoreña. Y en tercer lugar tenemos también el restricto respeto a los derechos humanos de lo que también se plantea en los acuerdos de paz. Ahí estamos hablando también de democratizar la sociedad salvadoreña. Entonces hay tres componentes importantes. Ya a partir de la firma de los acuerdos de paz se vienen a desarrollando acciones importantísimas. Bueno, se crean instituciones como la misma Policía Nacional Civil, la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, otras instituciones, fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, Academia Nacional, Inspectoría. Entonces creo que esos son logros importantes. Claro. La reestructuración también y depuración de la Fuerza Armada. El tema tierras también, que se empiezan a distribuir tierras. Se establece un límite, acuérdese usted, de las 245 hectáreas. Y eso creo que marca precedentes importantísimos y se han venido desarrollando acciones. Ya. Pero los problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado creo que ahí todavía no han sido resueltos en su totalidad, es parte de una de las deudas que existen, porque había que también trabajar en dignificar a la población salvadoreña, mejorar sus condiciones de vida, y eso pues a estas alturas todavía no se ha visto totalmente. Algunos de los firmantes del acuerdo de paz estiman que el fin último de los acuerdos de paz se cumplió, que justamente fue el tema de poner fin a los disparos, a los fusiles, o sea, esa parte se ha cumplido. Que luego hay otros problemas que se han generado en los 20 años que no necesariamente tienen que ver con el tema de acuerdo de paz, sino con la misma dinámica de evolución del país. Exacto, sí, definitivamente. Yo también quiero reconocer el rol de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada a partir de los acuerdos de paz fue y ha sido la única institución que efectivamente cumplió los acuerdos de paz. La Fuerza Armada, hasta en este nuevo contexto en donde está siendo utilizada para tareas de seguridad pública, es que la Fuerza Armada está jugando otro rol, que ahí pues también está cometiendo algunas fallas en materia de derechos humanos. Pero durante todos estos 20 años, prácticamente la Fuerza Armada realmente fue la que fue más respetuosa de los mismos. No así podemos decir de la Policía Nacional Civil, las otras instituciones, incluso la misma Procuraduría, que han tenido crisis a través de todo este tiempo. Procurador, ¿cómo se debe entender el tema de respeto de los derechos humanos en 20 años de acuerdos de paz y en adelante? Le pregunto esto porque hay quienes siguen opinando de que el tema de derechos humanos en el país, el papel que usted tiene asignado como procurador para la defensa de los derechos humanos, está muy inclinado a todo este tema de a quién proteger, a la víctima o al victimario. Entonces hay quienes dicen que el tema de derechos humanos en el país se ha desbalanceado tanto que termina protegiendo más que a la víctima, sino al victimario.
Sí, efectivamente, la gente, algunas personas tienen esa opinión, pero yo siempre digo que este es un problema de la cultura de derechos humanos, porque antes en este país hablar de derechos humanos era un crimen, o sea, no se podía hablar de derechos humanos. A partir de los acuerdos de paz, decía yo, se abre esa página, incluso la misma Constitución se incorpora dentro de uno de los fines de la educación, inculcar el respeto a los derechos humanos. Lamentablemente mucha gente se le ha olvidado precisamente ese pasado, que en el pasado hubo violaciones graves a los derechos humanos y que entonces había que crear una institución que fuera garante del respeto de los derechos humanos por parte del Estado. Y esa es la Procuraduría. La Procuraduría ejerce una función de supervisión, de fiscalización de la actuación del Estado frente a los particulares. O sea, yo como procurador fiscalizo al Estado para que el Estado cumpla con su deber de protección y su deber de garantía en materia de derechos humanos. Entonces, claro, a veces se dice, bueno, pero ¿por qué entonces las víctimas? También las víctimas. Por ejemplo, le voy a poner casos como violaciones a los derechos de sectores vulnerables. Sí. Durante tanto tiempo la población, ahí tenemos personas con discapacidad, personas con VIH-Sida, adultos mayores, indígenas, tenemos la niñez, tenemos mujeres, o sea, tenemos un conjunto de sectores que también se ven afectados en sus derechos y la Procuraduría está tratando de velar por que esos derechos de estas personas realmente sean protegidos por parte del Estado con acciones, con políticas, con medidas. Le dejo plantear un interrogante porque vamos a la pausa. Hay 12 asesinatos en promedio diarios en este país. ¿Cómo participa o cómo se involucra o no la Procuraduría de Derechos Humanos en ese tema? Porque es un tema muy sensible que la gente lo está sufriendo en este momento, pero ¿hasta dónde están las facultades expresas constitucionalmente asignadas a la Procuraduría para poder ver estos temas? Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Nos acompaña en nuestros estudios el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna. Procurador, le dejaba plantear el interrogante, entonces, ¿cuál es el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos? Sobre todo porque en las redes sociales, por ejemplo, hay un cuestionamiento directo sobre el papel de la Procuraduría en el tema de víctimas, victimarios, ¿cuál es el papel que debe jugar? Hay 12 asesinatos diarios en este país. ¿Hasta dónde compete a la Procuraduría poder entrar a la reflexión sobre esos temas, a hacer sugerencias, proteger a las víctimas? Quizás habría también entonces que preguntarse a quién le corresponde investigar los delitos y a quién le corresponde garantizarle seguridad a la población salvadoreña. Le corresponde investigar el delito a la Fiscalía, le corresponde garantizar seguridad a la policía. Entonces, en ese rol, usted va a ver, la Procuraduría de Derechos Humanos no tiene nada que ver en eso. ¿En qué interviene la Procuraduría de Derechos Humanos? De exigirle al Estado que adopte políticas eficientes para garantizar la seguridad a la población salvadoreña, de exigirle al Estado, de proponerle al Estado, de cuestionar al Estado cuando esas políticas están fallando, de exigirle al Estado que se hagan investigaciones exhaustivas para que no haya impunidad en este país.
hay 12 homicidios diarios, que es el promedio que se ha venido dando durante todo este tiempo. La gran pregunta es, ¿cuántos se investigan? ¿Y cuántos se investigan bien? ¿A quién le corresponde? A otras instancias. Entonces, yo cuando he cuestionado, por ejemplo, el actuar de la Policía Nacional Civil, el actuar de la Fiscalía, el actuar del mismo Gabinete de Seguridad por las políticas públicas de seguridad que no han dado los resultados efectivos, cuando cuestiono es precisamente porque está de por medio las víctimas, porque me interesa que a las víctimas se les dé respuesta, porque me interesa que las víctimas realmente conozcan la verdad de esos hechos, que eso no quede en la impunidad. Ahí es donde participa la Procuraduría de Derechos Humanos. Obviamente, pero tenemos otras instancias que son, como digo, responsables de garantizar, por un lado, la investigación eficiente del delito y garantizar esa seguridad pública. La seguridad pública en este país se la pedimos precisamente al Estado. El acceso a la justicia, ¿cuánta gente va a denunciar y queda la denuncia ahí nomás? ¿Cómo queda la víctima? ¿Quién es el responsable? La instancia que tiene a su cargo la investigación del delito. Entonces, la Procuraduría lo que hace es cuestionar, señalar y verificar que esas actuaciones están violentando el derecho de la víctima. O sea, hay una correlación. Lo que ocurre es que en el tema de derechos humanos normalmente la gente asocia derechos humanos con el mayor problema que se demanda, que es seguridad. Exacto. Pública. Pero no se asocia el tema de derechos humanos, no se asocia el mandato de la Procuraduría con el conjunto de derechos humanos que permanente y sistemáticamente se están violando en este país, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con el trabajo, cuántos despidos hay por parte de las instituciones, de funcionarios, de empleados. Eso ahí estamos hablando también de un tema de derechos humanos. Todo lo que se ha venido hablando en estos días, a partir de la firma de los acuerdos de paz, los 20 años, todos usted, por eso decía al principio, todo está relacionado con derechos humanos. El tema económico-social está relacionado con derechos humanos. Y ahí es donde la Procuraduría está también tratando de velar por todos aquellos sectores que se ven afectados por todas las políticas económicas, políticas penitenciarias, política criminal, todas las políticas que se implementan por parte del Estado tienen un componente de derechos humanos. Bueno, hay otros temas que de alguna forma están siendo puestos acá a través de los comentarios que nos están llegando de nuestros cibernautas y televidentes. Por ejemplo, Herbert Hernández, que nos está escribiendo desde Brooklyn, en Nueva York, dice, vamos a ver, ¿será que los españoles envían a una señora acusada de triple homicidio para que les envíen a los militares implicados en el caso jesuitas? ¿El plan de extradición no tiene limitantes entre casos civiles y casos políticos? Mis saludos, reitera, desde Brooklyn, en Nueva York. Esto ya nos lleva a hablar del tema que está en agenda a partir de este día, el tema de extradición. Sí. Hay una solicitud formal de la justicia española que se canalizó a través de Relaciones Exteriores. Está en manos de Corte Plena, que justo este día comienza deliberaciones sobre la materia. Me gustaría, pues, a propósito de lo que pregunta Herbert Hernández, escuchar su opinión sobre este punto, procurador. Sí, es correcto lo que dice la persona esta, en el sentido de que en el Tratado de Extradición firmado entre El Salvador y el Reino de España hay un principio, y es un principio del derecho internacional, que es el principio de solidaridad, reciprocidad. O sea, así como el gobierno de España puede solicitar la extradición en base a ese tratado, también El Salvador puede solicitarle a España, en este caso, también que extradite a alguna persona que se encuentre en aquel país que haya cometido delito. Entonces ese principio de reciprocidad se manifiesta. Que una cosa sea condición para la otra, no tiene que ser así. Porque para empezar, son dos cosas totalmente distintas. En el caso de la extradición solicitada por el gobierno de España, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. O sea, como dice la Constitución de la República, crímenes de trascendencia internacional. En el caso de la señora que extraditaron, que cometió delito acá en El Salvador, es un delito común, eso es otra cosa. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes en cuanto a la naturaleza del delito. Pero el principio de reciprocidad pues sí es aplicable. Pero no necesariamente se establece como una especie de canje, como en este caso. No. Tú me das a y yo te doy el otro. No puede ser. No, sería una cosa gravísima, incluso entre los gobiernos que estuvieran negociando una extradición de uno para otro, y etcétera. No. Creo que ha sido coincidente, porque además el proceso de extradición de
de los sacerdotes, en el caso de los sacerdotes jesuitas y los exmilitares, acuérdense que esto viene desde hace meses también. Exacto. Y ha coincidido con este otro caso de la señora que han traído para acá, o están trayendo para acá. Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, como esto ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia, Correcto. sí quisiera escuchar un poco cuál es la opinión de la Procuraduría en ese punto específico, si usted tiene comentarios o la Procuraduría Correcto. simplemente va a esperar que sea lo que decida la Corte. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, procurador, sí me interesa que nos pueda dar su opinión en torno a esta solicitud expresa que es ya de parte de la justicia española en el caso de los militares. Le decía en el corte comercial, finalmente no sé si son 9 o 13 el número concreto de militares que están siendo requeridos por la justicia española. No sé si usted tiene el dato preciso, pero en todo caso sí me interesa que nos pueda dar su opinión. Es decir, hacia dónde debería apuntar, no sé si usted se puede dar opinión en términos de decir hacia dónde debe apuntar lo que pueda decir la Corte Suprema de Justicia, o simplemente hay que respetar lo que ellos digan. La verdad es que sí hay que respetar el procedimiento. De hecho, como Procuraduría sí nos interesa el que estos hechos se establezca la verdad y la justicia. Hay derechos que le pertenecen a las víctimas. Aquí sí estamos hablando de las víctimas. Fíjese usted qué interesante, ¿verdad? Que en algunos momentos como que pareciera ser que no se protege a las víctimas, pero aquí sí estamos hablando de las víctimas, porque son las víctimas. Porque es un hecho cometido desde las estructuras del Estado. Exactamente. De un gobierno. Sí, exacto. Y un crimen que de conformidad con el derecho internacional se consideran crímenes de lesa humanidad, que la Constitución los considera como crímenes de trascendencia internacional, así lo dice en el artículo 28. Entonces, hay tratados internacionales y uno de ellos son los tratados de extradición. El Salvador firmó este tratado de extradición con el Reino de España en el 97. En este caso, de lo que se trata es que la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia para esto, aplique el procedimiento correspondiente de conformidad a lo que dice el tratado de extradición. Y el tratado de extradición ya le dice de manera muy clara la solicitud de extradición para procesamiento. Aquí estamos hablando de una solicitud de extradición que está haciendo el Reino de España para procesar, porque entiendo yo que no hay sentencia todavía en el Tribunal Español. Entonces es un procedimiento nomás el que se está siguiendo. Y en base a eso, pues, en base al tratado, porque es la norma básica que tendría que aplicarse, podrían aplicar otros principios del derecho internacional, pero fundamentalmente el tratado tendría que ver el caso, porque hay un expediente, hay motivos que han dado lugar a esto, eso los tiene que analizar la Corte. Yo lo que esperaría es que realmente la Corte resuelva conforme a derecho. Aquí se trata de justicia, aquí no se trata de nada personal contra los señores militares. Yo creo que la Corte tiene ese deber y esa obligación de resolver conforme a derecho, conforme la Constitución se lo manda y conforme el Tratado de Extradición.
De ahí tenemos algunas disposiciones del Código Procesal Penal que en aquel momento debieron haberse aplicado, no se aplicaron, cuando se trata de una difusión roja, que habla de la detención. Pero en este caso, pues, entiendo yo que ya no sería aplicable, sino que el tratado con el Reino de España. Procurador, ¿y el tratado de extradición que firmaron en el 97 El Salvador y España está sobre todo este tema de las leyes locales? Porque eso nos lleva a hablar de la ley de amnistía. Sí, lo único que la ley de amnistía se aplica para procedimientos que se han seguido acá. O sea, nosotros no podemos aplicar la ley de amnistía a un proceso que está en el extranjero. O sea, la ley de amnistía nace, se aprueba para aplicarse a procedimientos acá. De acuerdo, pero digo en términos de la decisión que pueda tomar la Corte Plena sobre el caso, es decir, la ponderación de instrumentos locales, de un tratado. Sí, pero para mí, mi criterio muy personal, jurídicamente hablando, es que la ley de amnistía no podría aplicarla, no se podía amparar en la ley de amnistía porque no existe proceso acá en El Salvador y las leyes tienen vigencia para acá. Principio de territorialidad de las leyes. Entonces no podemos aplicar una ley a un caso que se esté conociendo en el extranjero, aunque sean salvadoreños. Entonces ahí pues sí, por eso está el tratado de extradición, por eso están estos tratados internacionales. Entonces, pero habría que ver el criterio que va a tomar la Corte para analizar esto y resolverlo. Pero a la luz de ese criterio que usted nos está planteando, del anterior, desde luego, la resolución que pueda dar la Corte Plena, la Corte Suprema de Justicia, tendría que ir en la dirección de poner entonces a los militares a disposición de los tribunales españoles. Podría ser, pero podría decir la Corte de que no procede. Eso va a depender de cómo la Corte analice el caso, cómo analice el contenido de la petición, de la solicitud de extradición, porque también ahí hay requisitos que exige el tratado que debe de cumplir la solicitud de extradición para que se le dé trámite. Pudiera ser que incluso la solicitud no reúna todos los requisitos. Eso lo tiene que revisar también la Corte. Y a partir de ahí tiene que ver si resuelve a favor, concediendo la extradición o no. Porque la solicitud de extradición realmente tiene que ir acompañada para también dice, mire, la solicitud de extradición para procesamiento, además de la información especificada en el párrafo 1 del presente artículo, deberá ir acompañada de una copia de la orden de detención o del arresto expedidas por la autoridad correspondiente de la parte requirente. O sea, la solicitud de extradición tiene que ir, según esto, acompañada de una orden de detención. No sabemos si eso ha sido enviado en esos términos, habría que verlo, ¿verdad? Pero independientemente que así lo diga el tratado, habría que ver la Corte en las valoraciones estrictamente jurídicas, ¿verdad?, que va a hacer del expediente y de la solicitud y sobre todo de la normativa internacional y constitucional que tenga que aplicar. De acuerdo, vamos a la pausa. Cuando regresemos, al margen de lo que está ocurriendo sobre este caso concreto de los militares, qué hacer con la ley de amnistía. Y esto nos lleva al planteamiento un poco de las declaraciones que dio el presidente a propósito de la celebración que hizo el Ejecutivo en el caserío El Mozote en el marco de la conmemoración de los hechos de la masacre ocurrida en 1980. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, creo que es interesante que usted nos pueda dar su interpretación, sus valoraciones, procurador, en torno al tema de ley de amnistía, sobre todo porque esto se ha puesto en agenda después de las declaraciones que ha dado el presidente de la República en el contexto de los 20 años de los acuerdos de paz. Explíquenos. Correcto. Primero, la ley de amnistía fue aprobada en una coyuntura y un contexto político-social que no está acorde con la realidad después de 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Se aplicó en su momento, en las circunstancias y en la forma en que se aplicó, pues ya eso es el pasado. Lo que habría que ver si todavía la ley de amnistía constituye realmente un instrumento jurídico de protección de derechos o si realmente tiene la validez o debe tener la validez y sobre todo vigencia en estos tiempos. Yo particularmente creo que ya perdió su actualidad. Incluso quiero decirle que el Estado de El Salvador ha suscrito y ratificado muchos instrumentos internacionales que son leyes de la República, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. El Salvador forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. El Salvador se ha sometido a lo que se llama un examen periódico universal, EPU, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y todos estos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchos comités de derechos humanos de la ONU han dicho expresamente que El Salvador debe derogar la ley de amnistía. Entonces la pregunta es, ¿debemos hacerle caso, como decimos así, a un organismo internacional? Desde el momento en que un Estado ha ratificado un instrumento internacional y se está sometiendo y asumiendo un compromiso internacional, debe de cumplir esos compromisos internacionales. ¿Qué significa eso? Que si el Estado realmente es respetuoso de las recomendaciones de los organismos internacionales, debería de derogar la ley de amnistía. Ahora, procurador, pero la ley de amnistía se aprueba en aquel momento, sirve en aquel momento para, evidentemente, ayuda al desmontaje del conflicto armado, porque muchos dicen y muchos sugieren, de los firmantes sobre todo, que era inconcebible pensar el desmontaje del conflicto armado en 1992 si no hubiese sido por la vía también de una ley de amnistía que permitiera a las partes de que no iban a ser procesados y juzgados. Exacto. Pero bueno, a estas alturas, quitar ese paraguas que era necesario en aquel momento. Sí, lo que ocurre es que también, como le decía yo, hemos venido, digamos, desarrollando un proceso democrático del país que no se ha consolidado totalmente, que lo estamos construyendo. Y por lo tanto, la ley de amnistía, ¿en qué sentido podría, digamos, como tener plena vigencia si estamos en otro contexto político? ¿A quién podría beneficiar la aplicación de la ley de amnistía? O sea, viendo desde ese punto, digamos, si una persona quiere ser procesada por hechos del pasado, pues habría que ver. Ahí tenemos el caso, digamos, de lo que ha sucedido con la masacre del Mozote, ¿verdad? Donde hay incluso un expediente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se dictará una resolución y ahí pues definitivamente no procede la ley de amnistía. Entonces, por eso creo yo de que la ley de amnistía ya no se vuelve como instrumento necesario. ¿Verdad? Pero sin embargo, dadas las implicaciones y dados los temores políticos normales, que yo los entiendo, de muchas personas que puede decir, bueno, realmente esto puede crear una nueva apertura de expedientes, que yo no creo que sea así, podría ser este caso sometido a una consulta para oír también las opiniones de sectores de la población, consultas por supuesto serias, objetivas. La ley de amnistía puede derogar la Asamblea Legislativa en cualquier momento. Entonces yo creo de que en ese sentido, pues sí, me parece que, pero más que todo viéndolo yo desde el punto de vista internacional, siempre, creo que si somos respetuosos, como digo, de los compromisos y obligaciones, debería de derogarse. Pero si existe pues algún margen de temor por reacciones
se somete a un nivel de consulta y ver si realmente es procedente. ¿No? Aquí o sea, perdón, procurador, sí. La interpretación jurídica en un momento determinado puede estar sujeta entonces también a las consecuencias que esa decisión pueda tomar sobre la estabilidad de un país, sobre... O sea, sí. No es que, digamos, en un momento determinado los abogados, digamos, los especialistas digan, bueno, la ley es clarísima, es tácita y aquí ordena entonces que se proceda de esta forma, aunque eso implique consecuencias en términos de estabilidad política o social de un país. O sea, no se puede vincular ambas situaciones. No, tiene que ponderarse los efectos que puede causar. O sea, porque no solamente se trata de, como decimos, de un plumazo, vamos a derogar y punto, simplemente porque hay que derogar. Hay que ver el efecto jurídico que pueda tener la derogatoria, como la vigencia de una ley. El efecto jurídico de la vigencia de una ley, como de su derogatoria, tiene que ser considerado por las consecuencias que puede acarrear de tipo político, de tipo social, incluso de tipo jurídico. Entonces yo por eso creo que tiene que haber un margen de ponderación y de racionalidad, ¿verdad?, para poder someter a discusión su derogatoria. Bien, hay una declaración que el presidente de la República, dentro de muchas que dio el pasado lunes, pero por ejemplo hay una que dice que ha decidido instruir como comandante general de la Fuerza Armada a la institución la revisión de su interpretación de la historia a la luz del reconocimiento histórico que hay sobre el caso del Mozote. Hablemos de eso al regreso. Vamos a una pausa. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Procurador, nos está escribiendo Antonio Emilio Comandari Enríquez y hay una referencia acá en la pregunta que le hace a algo que ya platicamos en segmentos anteriores, pero bueno, me interesa que usted pueda darle la opinión a Antonio Emilio. Dice, pregunta a su invitado, ¿qué de bueno ha generado los derechos humanos en estos 20 años? Y él responde, aparte de defender a tanto delincuente, no tengo imagen, bueno, ya hace referencia a las cuestiones técnicas, pero aparte de defender a tanto delincuente, dice, y estamos hablando, bueno, pero creo que es importante que usted pueda reiterar entonces sobre Lo que pasa es que quizás el amigo no tiene claro qué son los derechos humanos, porque si decimos que de bueno, el hecho de que él esté preguntando es bueno, porque es libertad de expresión, o sea, libertad de opinión. Yo le decía al principio, tenemos un problema de cultura, porque cuando vemos todo nuestro entorno social, todo se mueve en razón de derechos humanos. O sea, ¿qué realmente, qué podemos ver antes de los acuerdos de paz en derechos humanos? No habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ejecuciones, tortura, persecuciones, detenciones arbitrarias, ilegales, o sea, todo eso se daba. Entonces, claro, en los acuerdos de paz, dentro de sus agendas de negociación, incorporan el tema sistema judicial y derechos humanos. Bueno, y siempre en esa misma dirección hay otro comentario, porque Juan Carlos Rosales Ramírez nos escribe y él está escribiendo desde Los Ángeles. Si usted nota, hay varias participaciones de los compatriotas en el exterior. Sí, que están viendo allá, claro. Que bueno, muchos de ellos tienen muchos años de estar residiendo allá. Posiblemente
desconozcan un poco de la cuestión de normativa, Exacto. de las atribuciones de la Procuraduría de Derechos Exacto. Humanos. Pero bueno, le leo el comentario. Dice, dile al procurador, dice que, y hay un calificativo, se lo voy a leer, dice que no sea amarillista, dice que solo vela por los derechos humanos de unos y no de las grandes mayorías, que es la que está sufriendo, las madres, los padres y los hijos, llorando a sus muertos a causa de la delincuencia. Y dice que el procurador no dice nada. O sea, tiene que ver siempre de lo que estamos conversando, como ve. Pero sí digo, lo que pasa es que quizás el amigo no ha tenido acceso a esos. Y ya que está el amigo y nos está viendo allá en el exterior, decirle que estamos trabajando por los derechos de los migrantes salvadoreños, que les están afectando sus derechos allá también. Y nosotros desde aquí estamos velando también porque se diseñan verdaderas políticas y una ley en favor de los derechos de los trabajadores migratorios y de su familia. Entonces es parte del tema de derechos humanos. Parte de derechos humanos tiene que ver con todo el sistema de salud. La salud es un derecho humano, el trabajo es un derecho humano, la cultura es un derecho humano. O sea, si nosotros vemos todo ese entorno, el medio ambiente es un derecho humano. Y luego, como le señalaba anteriormente, todo ese conjunto de sectores de la población, todos en general, porque los derechos humanos son universales. O sea, cuando el amigo dice, ¿en qué ha servido? Entonces la ONU no ha servido para nada, no fue la mediadora para el conflicto. O sea, la Misión de Observadores de las Naciones Unidas y la OEA, o sea, son los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, procurador, pero ¿no será que también acá hay un poco de confusión sobre papeles de ciertas instituciones? Porque yo estaba pensando un poco más, por ejemplo, también en la Procuraduría General de la República. Sí. La Procuraduría Exacto. de Pobres en el pasado. Exacto, sí. ¿No será que Exacto. esa institución es la que tiene que tener A un veces papel? sí hay esa confusión, porque precisamente los imputados que no tienen cómo pagar abogado defensor, que Exacto. son la mayoría, el 80%, por eso que ahora la Defensoría Particular ha desmejorado en su trabajo, porque el 80 o 90% de las personas detenidas, quien los defiende son defensores públicos de la Procuraduría General de la República, no de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿El 80%? La mayoría sí, la mayoría. Si es que es increíble. La Procuraduría General tiene un trabajo increíble, o sea, porque, es decir, por diferentes razones. Primero, porque en el momento que capturan a una persona, no siempre el defensor particular está, en lo que lo llaman, en lo que llega, y él tiene derecho inmediatamente a la defensa. Entonces, el primero que llega casi siempre es un defensor público, aunque después lo sustituye el que ya tiene cómo pagar un defensor particular. Pero muchos no tienen cómo pagar un abogado. Muchos no tienen. Claro. Entonces, usted ve la mayoría de gente que captura, que son incluso de pandillas y todo eso, no tienen todos defensor particular, los nombran Defensoría Pública de la Procuraduría General. Por ahí puede dar también parte de la confusión. Pero sí es importante, yo quiero reiterarle al amigo que nos ha planteado esta pregunta, que no pierda de vista, que todo el entorno social, político se mueve en materia de derechos humanos. O sea, la vida de por sí es un derecho que requiere la protección del Estado, la libertad. O sea, los acuerdos de paz han nacido precisamente para crear instituciones, una nueva forma de elección de magistrados de corte, tiene que ver con el derecho a la justicia, acceso a la justicia. Que no funcione, ese es otro punto. Que no funcionen bien, ese es otro punto. Por eso yo decía, no hay que hablar de firmar nuevos acuerdos de paz. Hay que hablar de revisar los acuerdos de paz, a ver qué es lo que ha fallado y mejorarlo. Bien, el punto planteado en el segmento pasado con el que leía de las declaraciones del presidente, cuando dijo instruir como comandante general de la Fuerza Armada a la institución la revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento histórico del tema del Mozote, desde luego. ¿Qué reflexión nos puede hacer sobre este punto? Porque esto ha generado mucha suspicacia. Bueno, ayer estuvo con nosotros el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, que fue compañero de armas de Domingo Monterrosa, a quien se señala de la masacre del Mozote. Sí. Bueno, ha generado mucha controversia, mucha polémica este tipo de esta declaración en particular. Exacto, sí. ¿Cómo lo ve usted, procurador? La verdad que no hay que perder de vista que el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada. Y por lo tanto, como comandante general de la Fuerza Armada, que lo establece el artículo 211 y siguientes de la Constitución, como comandante general tiene atribuciones para poder disponer la revisión de la doctrina militar, para revisar el sistema de organización de la misma Fuerza Armada y su misma normativa interna. Yo creo que el presidente tiene perfectamente esa competencia. Yo particularmente creo que quizás los términos en que el presidente lo hizo no fueron muy bien interpretados y han creado algún tipo de reacciones
que también hay reacciones que también deben de manejarse con mucha ponderación y cordura para no generar también esto una situación de, digamos, de temores, ¿verdad? De que el presidente está provocando violencia. Yo creo que no es así. O sea, por eso incluso yo hablaba de que incluso el presidente perfectamente puede, a través de su ministro de la Defensa, también instruir y aclarar algunas cuestiones para que no se interprete mal. Yo creo que en este momento para eso existe una institución que es el mismo Ministerio de la Defensa, Seguridad Nacional, o sea, la Defensa. Entonces, ese es el que también tiene la voz de que entiendo yo que ya el general, no sé, general Benítez dijo de que se iba a nombrar una comisión para hacer algunas revisiones. Entonces, yo creo de que esto puede ser un procedimiento normal. Yo sinceramente desconozco a nivel interno qué tanto también deba revisarse, pero no creo que deba interpretarse también como una forma de fiscalización, pero al final de cuentas creo que el presidente tiene facultades para poder dar directrices, recomendar o proponer revisiones o reformas a la doctrina militar. Bueno, de acuerdo, nos quedan 2 segmentos, vamos a tratar de agotar este tema en el próximo segmento y hablamos también del tema electoral, porque todo esto que está ocurriendo ocurre en un contexto muy particular y es elecciones para 11 de marzo. Vamos a la pausa. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Nos decía, procurador, bueno, a la luz de lo que dice la Constitución de cuáles son las atribuciones que se le confieren al presidente de la República en el tema de Fuerza Armada, usted nos leía ahí por ahí parte de un capítulo, pero al margen de eso, hay quienes se están cuestionando sobre el hecho de que, bueno, no se tiene acaso una Fuerza Armada que ha sido obediente, que ha sido respetuosa de los acuerdos de paz, que ha sido sobresaliente en esa materia en los últimos 20 años. Entonces, algunos dicen, bueno, pero ¿por qué entonces venir a levantar tanto escándalo sobre el tema de Fuerza Armada, cuando la Fuerza Armada, incluso en las encuestas, aparece como una de las 4 instituciones más creíbles que hay en este país? Sí, creo que en eso sí tenga razón. O sea que efectivamente, como yo dije, la Fuerza Armada ha sido la única institución que después de los acuerdos de paz realmente ha sido respetuosa de los mismos. Y creo que por eso también la población la califica como una de las instituciones en que más confía la población. Sin embargo, por eso decía yo, habría que tratar de interpretar un poco con más, quizás mesura, ese mensaje del presidente, porque tal vez no se trata simplemente de que se esté pensando a lo mejor en una ni siquiera depuración de la Fuerza Armada, sino que creo que cuando él habla de revisar, ¿no?, a nivel interno situaciones de tipo quizás a lo mejor de organización, de doctrina, creo que la hace en un contexto en que también no se quiere que se den hechos que se dieron en el pasado. Yo creo que eso también es importante, el mensaje. O sea, no habría quizás que ver la parte negativa, quizás habría que verlo con sentido positivo, lo que se puede hacer. Y por eso me parece muy atinado el que exista una comisión que se integra de una manera con personas independientes también para diseñar un
un mecanismo de revisión de lo que tenga que revisarse. O sea, no con un fin también ni de desprestigio, porque creo que incluso al mismo presidente de la República ni al mismo gobierno no le conviene, sino que al contrario, como de revisión para corregir algunas cosas que podrían no andar bien o, como le digo, cosas que no quisiera que se pudieran repetir, porque hay un derecho dentro de todos estos casos, como el de Mozote, que se llama el derecho a la no repetición. Claro. Porque si quieres que estas cosas Claro. ya no se repitan. Y para eso habría que quizás hacer alguna revisión, la formación, la academia. Aquí hay cosas también que también habría que revisarlas, que es el tema del informe de la Comisión de la Verdad, también, que son documentos que no porque sea una comisión formada por también exfuncionarios o exfuncionarios importantes, también se le tenga que dar plena validez como prueba de la investigación, sino que como un documento importante que pueda crear datos e indicios en los casos que se requiera también una investigación. Ya, otro tema en los minutos que nos quedan de la entrevista tiene que ver con el tema estrictamente electoral. Sí. El tema de campaña, procurador, porque prácticamente 48 horas después de que se abrió la campaña para diputado, bueno, ya vimos las consecuencias. En el caso de San Salvador hubo la disputa ahí por el tema de la pinta y pega, trabajadores municipales heridos, detenidos y también militantes del FMLN, bueno, han quedado ya libres, sí, pero sigue el procedimiento. Pero el tema es hacia dónde se puede orientar esta campaña así como va, o sea, ¿en qué podemos terminar? Yo seguiría haciendo el llamado precisamente a los partidos políticos a la no violencia, a la no confrontación, a realizar un proceso de campaña y de propaganda de altura con madurez y profesionalismo político para darle a la población un mensaje de que las cosas se pueden hacer en un marco y un ambiente de paz. Yo por eso voy a reiterar el llamado para que la próxima semana los partidos políticos puedan firmar el acuerdo de no violencia, ¿verdad? El pacto de no violencia con la Procuraduría de Derechos Humanos. Esperaría yo que también aquí se le va a invitar al presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque eso también contribuiría. Los secretarios generales de los partidos, los dirigentes de los partidos deben de también dar instrucciones a sus militantes, a sus bases, de realizar una campaña también evitando todo tipo de violencia. Yo creo que nadie tendría por qué estar provocando a nadie. Se necesita un proceso democrático con transparencia para que también el 11 de marzo la gente pueda libremente votar. Cuando la Constitución habla del voto libre, significa libre de ningún temor, pues que la gente pueda, no solamente el día de las elecciones, sino que previo a las elecciones, porque la gente también se desplaza y dentro del proceso de campaña la gente tiene que realizarse y escoger y elegir su mejor candidato en una forma libre, sin presiones. Pero si hay temores de que pueden haber conflictos entre militantes en una plaza pública o en cualquier otro lugar, eso va a restar también que la gente vaya a votar. Bien, vamos a hacer la última pausa para que cerremos con este tema, porque es importante saber, por ejemplo, con el tema de pinta y pega. Algunos municipios lo están respetando, otros no lo están respetando. Entonces, ¿qué hacer como para que esto se pudiera uniformar en todo el país, se estableciera mejor la no pinta y la no pega? Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Procurador, en el caso de la Alcaldía de San Salvador, la confrontación que se dio entre trabajadores municipales con militantes del candidato Shafik Handal del FMLN, que ya vemos en todo lo que terminó esto, hubo hasta heridos. El alcalde de San Salvador insiste en la aplicación de la ordenanza. Escuchamos declaraciones suyas donde decía de que, bueno, estaba el tema del código electoral, que el código electoral no establece, no sé si son vacíos los que tiene, pero el punto es que al margen de eso hay alcaldías en las que han habido acuerdos puntuales de no pinta, no pega. El caso de Santa Tecla, exacto, que está gobernada por Óscar Ortiz del FMLN. En San Salvador no se ha respetado eso, pues ya estamos viendo las consecuencias. ¿Qué hacer para que esto se pueda normar? Y vuelvo siempre sobre el punto de San Salvador. Sí. El alcalde de Quijano ha insistido en la ordenanza. La verdad que en estricto sentido jurídico yo sigo manteniendo que una ordenanza nunca puede estar sobre una ley. Especialmente porque la Constitución de manera muy clara en el artículo 208 le dice a usted que el Tribunal Supremo Electoral será la autoridad máxima en esta materia. Y el artículo 55 del Código Electoral le dice que en materia electoral la máxima autoridad será el Tribunal Supremo Electoral. Entonces no puede una ordenanza estar sobre una disposición ni constitucional ni de la ley. Los consejos municipales tienen autonomía sobre su municipio, ciertamente lo reconozco y se lo dice también el Código Municipal, pero en aquellas cuestiones que atienden directamente al municipio. Pero en este caso estamos hablando de cosas que tienen que ver con un proceso electoral donde hay otra autoridad. No puede una ordenanza regular aspectos que estén regulados de manera especial en otra ley, sino esto sería un caos. Vaya, pero Santa Tecla lo hace esto al margen de lo que diga el Código y la misma Constitución. Ah, correcto. Es que porque ahí creo que ha habido ese entendimiento. Yo por eso sigo insistiendo en el llamado al respeto a un pacto, o sea, de que se respete, porque realmente acá pues de lo que se trata es que también la población salvadoreña contribuya, creo que es un llamado al pueblo salvadoreño, a que contribuya a respetar la propaganda de los partidos políticos, porque también a veces los partidos invierten en un banner, en una valla, en cualquier tipo de propaganda que instalen en cualquier lugar, y a veces también los manchan, los rompen. Entonces la pega como que garantiza un poco más. Yo sé que no se mira muy bien una ciudad con tanta cosa pegada en los postes, pero primero en estricto jurídico, sentido jurídico, no es procedente aplicar una ordenanza. El llamado es a que se pongan de acuerdo. Ahora, en esta campaña ni usted se ha salvado, digo, porque lo hemos visto en un spot de una campaña gris o campaña negra, no sé, pero el asunto es que usted aparece ahí y lo están utilizando. Exactamente. ¿Usted no ha hecho un reclamo o protesta por eso? No, estoy verificando exactamente cómo está el uso de ese spot, cómo es que lo están utilizando, porque sí me parece que también no es muy apropiado. Yo he dado mi opinión, ¿verdad?, como procurador, porque me interesa precisamente el derecho a la seguridad, porque estamos frente a derechos políticos, pero realmente no significa que también pueda utilizarse una expresión para también un fin proselitismo. Pues, habría que revisar eso. ¿Ha conocido el caso de Ernesto Mason, de la persecución que hubo a uno de esos vehículos por los patrullas de la Policía Nacional Civil? Ha habido algunos reclamos, no sé si hubo una denuncia formal ante la Procuraduría. En la Procuraduría yo no conozco que se haya presentado la denuncia, pero como tenemos conocimiento por la noticia, nosotros abrimos expedientes de manera oficiosa para también investigar, porque ahí se dan dos cosas. Uno es si realmente se trataría de un acoso político, como lo llama él, ¿verdad? Y esto tenga que ver dentro del proceso electoral, porque él es un dirigente, creo que del Movimiento Juvenil de Arena, no me recuerdo. Bueno, el director de información del Consejo Ejecutivo. Del Consejo Ejecutivo, algo así. Y luego habría que ver también la actuación de la policía. Si la policía, independientemente de que sea él un miembro de un partido político, ha actuado entre los márgenes también del protocolo de respeto a la dignidad y a la seguridad. Yo entiendo que la policía tiene que reaccionar frente a aquella situación que podían generar algún tipo de inseguridad, pero también respetando algunos márgenes para bien de la tranquilidad pues, y la dignidad de las personas. Bueno, por lo visto tendrá mucho trabajo en próximos Definitivamente que sí, tenemos bastante, William. Bueno, gracias, procurador, William, muy amable, muy gentil. Gracias a usted por la invitación, un gusto, buen día. Bueno, a la orden. Terminamos entonces la entrevista en línea, gracias a ustedes por su fiel sintonía, que descansen.